El lunes que viene. No, iba a decir que en un ratito que se queden a los oyentes, porque en un ratito vamos a estar charlando sobre una novela que disfrutamos bastante. La lectura, venimos charlando con ganadores de premios, nosotros somos así, no hablamos con... Lo que me gusta hacer esto, Pedro, es tremendo. Sobre San José Dormido, ganadora del premio Futurock de novela. Una hermosa ilustración, por eso decíamos esto del flyer, se explican a veces los flyers después con el programa. El programa pasado alguien, cuando subimos primero el flyer, me decía tiene mucha pinta de Interzona, y después, claro, charlamos con Scott y nuestro productor estaba un poco en eso, y ahora salió con estética Futurock y estética Convento. Tremendo, sí, una novela que narra algo que ocurre en la pandemia, que es algo reciente, algo que no está tan escrito, ni tan hecho en cine, ni distintas ficciones. Ya es interesante por ahí, es una novela que narra un vínculo en pleno aislamiento y las cosas que ocurren en la pandemia, y en este caso específico, localizados en un convento, con lo que todo eso conlleva, y en un pueblo chico. Pero para hablar mejor de esto, estamos en comunicación ya con José Ignacio Escacerra. José, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Buenas. va, che? Voy a arrancar con una duda que teníamos. ¿Te decimos Pepe, te decimos José? Para ya Pepe está bien. Bien, Pepe. Bueno, gracias por la comunicación. Muy contentos. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, contentos de tenerte aquí. Y vamos a arrancar con la pregunta que siempre solemos hacer para que decimos que la vamos a dejar de hacer y nunca la dejamos. No, porque permite, lo viejo funciona. Lo viejo funciona y permite otras preguntas, que es preguntarte un poco por tu ruta lectora. ¿Cómo aparece la literatura en tu vida? ¿Cuáles son esos autores, esas autoras? Y también, si querés, de paso, ¿cuándo empezás a escribir? ¿Cuándo te das cuenta que te interesa eso? Mirá, bueno, qué pregunta amplia. Decir que es una ruta distinta a la que me parece que tienen ustedes, porque los estaba escuchando y toda esta literatura de ciencia ficción y conciencias que pasan a volverse datos y cuerpos cyborgs, no conozco tanto, así que estuvo re bueno escuchar todo lo que venían contando antes, porque sí, la verdad que no conozco tanto de eso. Más clasicón, ¿viste? Hay algunas... El primer libro que leí solo en mi vida fue Las Crónicas de Narnia, tenía 7 años. Y ahí la fantasía, bueno, siempre me gustó mucho, ¿no? Como pasar por Tolkien, somos la generación que le tocó Harry Potter, que eso era como era lo que me desesperaba por leer. Pero bueno, uno después va descubriendo otras cosas. Y la verdad que la escuela ahí me ayudó bastante. Yo esto lo cuento porque no es muy normal, yo tuve una escuela secundaria muy, muy bonita, con buenos profesores y buenos compañeros, que es algo que no a todo el mundo le toca, entonces cuando pasa está bueno contarlo. Nada, mis profes de letras me daban a leer Borges, me daban a leer Poe, me daban a leer Manuel Puig, leímos Boquitas Pintadas. Una locura. Que yo me fascinó, todos mis compañeros puteaban y yo estaba fascinado con Boquitas Pintadas. Así que eso, como esos clásicos que interpelan directamente a toda una conciencia lectora, que yo creo que es bastante colectiva, especialmente en Argentina. De hecho, es muy interesante cuando uno da clases de escritura, ver que la gente suele como escribir como con el estilo de las traducciones de textos de inglés y francés del siglo XIX y XX, comienzos del XX. Como hay cierta idea instalada de que así era escribir, o así es como se escribe. Y bueno, y después uno descubre a los argentinos y dice, no, ¿para qué nos vamos afuera si acá está Borges, si acá está Puig, si acá está Perlonger, si acá está Sábato? También vamos a darle un lugar a Sábato, porque a mí me gusta, la gente lo trata mal, hay como un bullying a Sábato que vamos a intentar sortear. Lo queremos, pero a veces hace difícil defenderlo, ¿viste? Pero uno lo quiere. Pero está el túnel y está Informe sobre Ciegos también, ¿viste? Como también es un poquito injusto agarrar los puntos débiles del que uno le quiere pegar. Así que eso, y sí, hace un par de años que estoy compulsivamente leyendo argentinos. Así que, y especialmente argentinos contemporáneos. Así que empecé a obligarme a leer cosas de otros lados. También me gusta mucho la literatura brasilera. Jorge Amado es como de mis lugares obligados. Como para terminar de armar el mapa. Igual me agarrás, o sea, lo estoy improvisando ahora, no lo había pensado. No, es más o menos. Sí, yo. Una especie. Perdón. Sí. No, decime, termina.
No, iba a decir como una especie de orgía entre Jorge Amado, Manuel Puig, Pou, Sábato y Borges. Qué fiestón. Un fiestón tremendo. La pasaron bárbaro. Yo pensaba en eso, digo, yo he leído también a las Crónicas de Narnia, digo, de pendejo, y El Señor de los Anillos fue mi lectura, digamos, predilecta, que dije, esto está bueno, Sí. pero tenía eso que decías vos, es verdad, uno de chico piensa que la manera de escribir y las palabras y las traducciones son esas, hasta que llega a otro lugar. Claro. Es como que hay cierta estandarización del lenguaje que se dio por esas traducciones, que igual, viste, yo lo digo desde un lugar como uno después de los 30 habla de sus padres, como no con rencor, como bueno, era lo que había, qué sé yo, está bien. Creíamos que el adjetivo iba antes del sustantivo y decíamos suave flor, y nadie dice eso en Argentina. ¿Quién dice suave flor en Argentina? Las flores son suaves, no se pone adjetivos antes del sustantivo. Pero bueno, sí, es como lo que uno mama primero y hay que mirarlo con cierta indulgencia. Después, bueno, descubrís otras cosas y aparece también como lenguajes más sucios, no sé, Lamborghini. Aparece un Lamborghini y decís, ¿qué carajo es esto? Esto también es literatura, y bien que aparece, menos mal que aparece. Inclusive Perlonger destrozando el barroco, haciéndolo otra cosa totalmente, llevándolo a la mierda, a la tierra, a la sangre. También, digo, hay un movimiento ahí literario interesante. Absoluto, el neobarroso le decía Claro. él, porque se embarraba con el agua del Río de la Plata, decía, era viva. Y bueno, y arma eso, ¿no? Como el lenguaje de la superficialidad donde suena bien y no entendemos bien qué es lo que está diciendo, todo súper cargado. Sí, bueno, Perlonger me gusta pensar como es un poco presumido, me gusta imaginar que es una especie de tía que uno tiene, de tía literaria que uno tiene ahí. Sí, yo pensaba un poco en la literatura brasilera, ¿no? Que traías como una influencia importante en tus lecturas y que tenemos como un vacío acá, o por la cuestión del idioma. Digo, que en el mapa de la literatura latinoamericana siempre está como en una isla, digamos, no tiene, no se consume tanto, me parece. Hay como una cuestión entre eso, que se lee, tal vez hablaba del tema de la traducción y eso. Pero bueno, más allá de esto, te quería preguntar también por tu formación que tiene que ver más con la filosofía. Bueno, si hay ahí una distancia para vos entre, si se quiere, la literatura como un campo más vinculado al placer, al disfrute, y la filosofía más como la profesión a lo que vos te dedicás, a lo que vos investigás, o también es algo de lo que te nutrís a la hora de producir literatura y que es una lectura que es también cautivadora para vos de la misma forma que la literatura. Sabés que lo fue por bastante tiempo, exactamente como lo describís vos. Yo decía que mi trabajo era la filosofía y que hacía literatura en mi tiempo libre. Que además iba a taller literario a las 7 de la tarde, entonces claro, cerraba la compu a las 5, cerraba la compu a las 5, yo fui becario del CONICET muchos años y fui becario BASIC. Y también profesor de filosofía en escuelas, en secundaria, con niños, niñas, adolescentes, y también educación superior. Y sí, por mucho tiempo yo decía que sí, la filosofía era por ahí lo que me da de comer, dijo nadie nunca, pero... Humilde, pero algo se comía. Más o menos formaba un sueldo. Y la literatura era con lo que me divertía. Hasta que, bueno, me cayó la motosierra encima y ahora estoy trabajando más de literatura, con temas relacionados a literatura que temas relacionados a filosofía. Pero se cruzan, digo. Yo también lo veo lo veía también al hablar con colegas, colegas hablando, gente que está queriendo escribir, antes de decir escritores, estábamos todos queriendo escribir, me decían, pero Pepe, ¿cómo haces para escribir tan rápido? Y digo, boludo, yo trabajo de esto. Claro. O sea, como que había un viento a favor ahí de decir, pero yo trabajo con textos, trabajo escribiendo textos, trabajo manejando registros. Entonces, tuve que poder escribir papers, tuve que poder escribir ensayos, tuve que poder escribir textos literarios. Es como casi una gimnasia. Era como casi, no sé, el entrenador, el deportista que además va al gimnasio. Eran como dos cosas que se solapaban. Y por supuesto, sí, me di el gusto de poner una cita de Foucault al comienzo del libro, porque bueno, mi tesis doctoral es sobre Foucault, es el filósofo que decidí investigar, uno tiene que
elegir a su especie de padrino filosófico cuando empezaste a trabajar en filosofía, para decir lo que uno quiere decir, no es que uno tenés que decir que lo que Foucault dice, lo que en realidad vos estás queriendo decir para que la academia te lo apruebe. Y bueno, a mí me tocó con Foucault hacer eso. No, me interesaba esto que vos decías, por un lado, de tener una gimnasia ya de escritura que te permite que sea mucho más dinámico el proceso de escritura, pero a su vez, y ya para meternos en San José Dormido, te he escuchado en entrevistas hablar de un libro que costó también, que llevó su tiempo, que estaba ahí como girando la idea y que costaba cerrarlo. Bueno, nada, ¿cómo se combina un poco esa agilidad, pero qué era tal vez lo que costaba tanto cerrar de la novela? Quizás es porque es mi primera y única novela. Entonces también había como... Yo creo, digo, hay cosas que pienso ahora del proceso que digo, era obvio que no era por ahí, ¿cómo no te diste cuenta? Pero la escribí muchas veces. O sea, también tiene que ver con cierta voracidad o cierto disfrute de la actividad de probar. Entonces, nada, había que probar cosas. Y probar cosas no es escribir 2 escenas. Probar cosas era escribir 40 páginas. Hay una que es muy memorable, que siempre se me recuerda, porque es graciosa. Había una versión donde Sora Medea tomaba merca. Claro. La descubrían a la madre superior del convento. La descubrían a la madre superior del convento metiéndose un pase de merca en medio de la noche. La veía Lucas, el protagonista. Entonces ahí se destapaba. Bueno, nada, era un delirio. Hubo versiones muy delirantes de este libro. Hasta que le fuimos, pero había algo del tono, ese dramedy que terminó siendo, que no admitía que una madre superior tome cocaína, porque no era ese el libro, no era eso lo que estaba contando, no era copy. Claro. No estábamos en el mundo de copy, estábamos en el mundo de Puig, claro. Quizás. O estaba más cerca, a mí me gusta pensar que estaba más cerca. Así que, demoró mucho, o el proceso fue mucho entender por dónde viene la mano de eso que vos estás buscando. Y eso es un proceso exploratorio, nunca hay que confiar mucho en los primeros manuscritos. Eso incluso lo sigo sosteniendo en las cosas que trabajo ahora, como bueno, primero estoy explorando, estoy probando, estoy jugando, a ver qué pasa, metemos este personaje, sacamos este. ¿Viste que a veces se dice como el escritor brújula o el escritor arquitecto, ¿no? El que ya piensa todo del principio y después ejecuta, y el que va investigando. Yo al primero no lo conozco, no sé quién puede escribir así, no sé quién es capaz de tener una idea y orquestar toda una historia a partir de eso y luego ejecutarla. No sé, no conozco a nadie que haga ese proceso creativo. El que lo hace, la verdad, lo aplaudo de pie. Los procesos creativos que yo conozco de amigos míos o de alumnos tienen más que ver con probar cosas. A ver, y te caen con ideas como, che, Pepe, pensé que puede pasar esto. Bueno, tráelo y lo vemos. No sé, no te puedo decir que va a estar bueno. Hay que probar, hay que ver cómo queda, hay que ver cómo va. Sí, yo te iba a preguntar, y esto me sirve, porque hay un gran backup de los personajes construidos en San José Dormido. Se va construyendo una vida, se va de a poco de retazos reconstruyendo ciertos traumas o ciertas vivencias. Y pensaba en eso, cómo construir los personajes. Hemos charlado con muchos autores y autoras que te dicen, a veces el personaje es el que te pide y no uno con su idea. ¿Te pasó eso, en este largo proceso de que ibas descubriendo que Lucas necesitaba tener esto, esta historia, esta escena, para entender un poco de su presente? Es ir descubriéndolo. Claro, es como... Ahí es casi un principio teórico del guión. También le cuento a la gente que no conoce el libro, el protagonista viene de una familia sumamente homofóbica y religiosa. Entonces, ¿por qué esto le sirve a la historia? No es que me sirve a mí ni le sirve a Lucas, le sirve a la historia. ¿Por qué le sirve a la historia? Porque lo que se suele decir es, lo que activa la historia tiene que reaccionar casi como una reacción química con el protagonista. Una persona que tiene miedo de volar se gana un viaje a Las Vegas. Bueno, justo a él le tiene que pasar esto. Bueno, ahí es donde es casi una reacción química entre protagonista y contexto. Bueno, entonces, justo un pibe que tiene un pasado sumamente doloroso con 2 padres ultra religiosos, católicos y homofóbicos, lo metés 14 días a hacer aislamiento en un convento de monjas. Que encima son copadas. Sí. Porque sería facilísimo si las monjas son unas conchudas. Pero encima las monjas lo tratan bien. Entonces es muy confuso para él y por eso me parece que un poco la historia funciona, porque es una reacción química el convento con él.
es algo automático y desencadena todo lo que le desencadena. Sí, incluso habíamos hablado con Juan acá vos mencionaste a Puig, digo, hay algo de trabajar esos personajes y ese pueblo, digo, que tiene un registro y también pensaba en el lazo que se construye entre entre Sora, ¿cómo era el nombre? Perdón, la Madea era, que se me fue. A Medea, Sora Medea, la madre superior. que tiene el backup de que por una elección de ella, que es distinto, digo, uno puede decir, en el caso de Lucas es su orientación sexual, en el caso de Sora Madea es elegir dedicarse a Dios por tal y tal cosa, ambas familias deciden dejarlos abandonados totalmente. Digo, esos nexos aparecen desde el principio, vos escribiendo vas diciendo, che, esto le da un sentido a la historia. Sí, va increyendo, creo yo. Yo creo que el primer momento donde eso pasa es cuando él escribe, el protagonista escribe en un cuadernito para divertirse, y los fragmentos que él va escribiendo son casi un arco argumental paralelo, que termina tiene un clímax en el último capítulo, que escribe algo parecido a una oración religiosa. Pero bueno, el primero que él escribe es porque están hablando sobre el idioma piamontés con su novio. El novio le explica o le cuenta, habla, porque las monjas son de Piamonte. Habla en piamontés con una de las monjas, porque encima, para colmo de mal, las monjas se llevan bien con su novio y habla en un idioma que él no entiende entre ellos. Como él está en un ostracismo total en esa situación. Y bueno, y hablan del piamontés y él le cuenta, ¿no? Le dice, mirá, el piamontés fue prohibido por Mussolini cuando unificaron Italia, después de la unificación italiana y cuando empieza el fascismo, hay un proceso de unificar la lengua. Y lo que se conoce hoy como italiano en realidad era uno de los tipos de italiano que había, era uno de los idiomas que había, que era el italiano de Toscana, pero en realidad había muchos idiomas ahí que se prohibieron. Entonces él escribe en el cuaderno, si no te pegan por ser puto, te pegan por hablar piamontés. Y ese me parece que es el primer punto de conexión, donde él dice, tipo, los marginados no somos solo nosotros, o ser una minoría sexual no es el único tipo de minoría que existe. No es la única vida minoritaria que tiene derecho a reivindicar para sí su derecho a existir, digamos. Y me parece que ahí está el primer punto, el primer enlace que él hace con las monjas. No admitido, en secreto, escrito en el cuaderno. Luego eso va a ir escalando hasta esto, ¿no? Bueno, descubrir que tiene una historia muy similar él con la Madre Superiora, que encima es su principal antagonista, casi. Sí. Sí. Pensaba, nombramos ya varias veces a Manuel Puig, y es tal vez el link inmediato de San José Dormido, ¿no? Cuando uno lo empieza a leer y a transitar, dice, uy, me lleva a Puig. Y en ese sentido te quería preguntar, San José Dormido es una novela que se va firmando en los diálogos, ¿no? Se construye de un narrador, pero los diálogos es como la tierra firme, es como la confirmación de algunas cosas y es como el síntoma general de la novela. Digo, lo que sucede está en los espacios negros de esos diálogos que suceden en la novela y preguntarte cómo es manejar ese equilibrio entre el diálogo y el narrador. Cómo es una novela que tiene mucha presencia de diálogos. ¿Cómo se equilibra eso? Vos sabés que yo no me había dado cuenta de lo del diálogo hasta que lo dijo Julián López en el fallo del premio. Yo nunca había reparado que tiene mucho diálogo y bueno, no lo dije yo, va a sonar modestia aparte, pero no lo dije yo, que además los diálogos estaban buenos. Julián López dijo, son destacables, que los diálogos funcionan, están buenos. A mí lo que me obsesionaba al escribir era que no podían hablar todos igual. Lucas es un porteño que habla como porteño y el resto de la gente es de este pueblo jovita en el interior de la provincia de Córdoba, y además hay un grupo que son unas monjas piamontesas que viven en Jovita. Entonces hay como distintos niveles de lenguaje, hay como distintos, distintos estratos, distintos sistemas diferentes que van a estar interactuando. Y a mí lo que me pasa es que me gusta mucho escuchar a la gente cuando habla. O sea, en Sora Medea, por ejemplo, habla igual que una abuela que yo conozco, la abuela de mi marido, hablan igual. No es que, o sea, le robé la voz a esta mujer, yo la escucho hablando, las palabras que usa, el modo en que habla, y me parece que allá hay literatura, y eso es, porque son distintos
distintos usos y ejecuciones de lo que supuestamente es la misma lengua, que sería el castellano acá. Y a mí lo que me obsesionaba era eso. Y siempre cuento que incluso en el manuscrito final, mi marido leyó recién el manuscrito final, mi marido es cordobés, lee el manuscrito, la prueba galerada al final para ya mandar a imprimir, y en un momento identifica que Javier, que es el oriundo de Córdoba, dice, en Capital no tenemos algo. Y me dice, ¿qué capital? Buenos Aires, se dice. Capital dicen ustedes los porteños. Capital para mí es Córdoba capital. Claro. Esto es una porteñada, Javier no puede decir esta porteñada. Claro. Incluso después de que le habíamos rastrillado el texto 20.000 veces, que lo habíamos corregido, o sea, de todo el laburo que yo hice en el taller literario, incluso en la última lectura, así mi marido me pescó una de cordobés. Me dice, che, mirá, no, cordobés nunca diría capital para decir Buenos Aires. Le dice Buenos Aires. Claro. Es en capital son ustedes los porteños. Bueno, pero ahí está la oralidad deformando lo literario. Digo, es una novela con muchísima oralidad, como eran las novelas de Puig. Hace poco entrevistamos a Vicky García también por Las Bestias, y ella toma mucho, trabaja con una gauchesca, y toma mucho la gauchesca, pero hay un registro de la oralidad que no está ligado a lo literario, sino a la propia oralidad de cómo habla alguien en tiempo real. En realidad yo te diría que sí está, o sea, es una declinación de la literatura. Que nos abriría la discusión más amplia de qué es la literatura, y que no creo que la resolvamos acá. Pero digo, si la literatura son juegos del lenguaje, hace poco me dijeron, es el triunfo del lenguaje, la literatura. La literatura son juegos del lenguaje distinto, vos lo que haces es agarrar esos distintos juegos y ponerlos a funcionar. Si es una voz más formal, más instruida, más pegada a estas traducciones de las que hablábamos, bueno, ejecutá bien eso. Por ahí te funciona eso, no es que esté mal ese uso del lenguaje castellano. Ejecutalo y fíjate cómo va. Acá la historia pedía esto otro, porque marca más la frontera que hay entre él y esta gente de este pueblo. Que era a mí lo que me interesaba, con lo que me interesaba trabajar. No, yo te quería preguntar un poco por el tema de la pandemia, digamos, la novela, esto lo dijimos, nosotros somos muy desordenados para presentar las novelas, ¿no? Nunca aclaramos, pero bueno, sí, Lucas y su novio están haciendo cuarentena porque viajan, porque los padres del novio están con COVID, entonces es delicada la situación y el clima en el que la novela transcurre es la pandemia, que nosotros charlábamos antes cuando leíamos la novela. Qué complejo, porque por un lado es algo muy reciente, que hay como una especie de negación que tenemos a nivel social, o sea, nadie tiene mucho interés en hablar. Hay un halo mediático que es como, no se habla más. Claro, fue como que pasó, fue tremendo, fueron 2 años durísimos, muchísima gente murió, la gente la pasó muy mal. Es muy cercano. Muy cercano, pero además hay algo como de que no hay nada ahí a recuperar, ¿no? Parecería quedar en cierta idea general de, bueno, no, dejémosla ahí. Y a su vez, para hacer ficción es difícil, porque también es algo de esto donde estaba todo medio estanco, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué trabajar con ese universo? Y cómo trabajarlo, y te corta igual, Lucho. No, que decía, lo único que quedó de la pandemia es decir, sí, la pandemia nos hizo mierda a todos. Y ya está, el análisis termina ahí. Sí. Yo creo que igual la pandemia es una excusa. Podría haber zombies afuera. Yo lo que necesito es que 2 maricones estén encerrados con unas monjas y no puedan salir. Claro. Entonces la pandemia en algún punto es una excusa que luego ayuda a que la historia se vaya dinamizando, pero podría haber sido otra enfermedad, podría haber sido otra peste, podría haber pasado otras cosas. Uh-huh. Lo interesante es que ante la limitación de que no se puede salir, 2 grupos humanos absolutamente diferentes, como son 2 gays varones urbanos y un grupo de monjas rurales, tienen que convivir. Así que eso por un lado, pero por otro lado también me parece interesante que la otra novela ganadora de ese año, Antártida, el viaje de una cobarde, de Lucy Gerson, que es un novelón, si no lo han leído lo recomiendo fuertemente, comienza con una mujer encerrada en un freezer. Y yo este texto lo mandé varias veces a varios premios y ganó ahora. Entonces me atrevo a pensar, o quizás quiero ser un poquito optimista, de que estamos empezando a necesitar hablar del tema. Quizás hace 3 años esta novela no podía funcionar de ninguna manera.
porque la gente veía pandemia y decía, no, ni en pedo. Quizás 2025, bueno, o sea, ganó el fin del 24, pero en octubre del 24, para el 25, bueno, quizás ya estamos empezando a prepararnos a hablar del tema. Y por otro lado, yo creo que gran parte de las tragedias sociales que estamos viviendo hoy en día son eco de esta pandemia. La pandemia exigió un nivel de coordinación colectiva para la cual la sociedad occidental no estaba preparada, porque la sociedad occidental se basa en el individuo, se basa en la creencia de que el individuo es el fundamento de la sociedad y no viceversa. Y la pandemia exigió un nivel de coordinación colectiva que no teníamos las condiciones de hacerlo, no estábamos preparados y no lo hicimos. Salió mal. Y lo que estamos viviendo ahora es el reflujo de ese intento fallido. Y yo creo que la novela trabaja eso, trabaja la urgencia de cuidar el valor de lo comunitario. Porque justamente lo que está en el corazón, o creo yo, o lo que aparece, o esto se habló mucho desde la presentación, en todas lo que hemos hablado, lo que está de fondo es la idea de tregua. No, ellos no se asimilan a las monjas no se asimilan a ellos. No vas a tener una monja que se vuelve lesbiana, ni una monja que saca la bandera del arco iris, pero que por lo menos se puedan sentarse a comer sin que sea una pesadilla tener al otro al lado. Y bueno, me parece que ahí quizás está el corazón más ideológico del libro, que por supuesto nunca está dicho. Yo soy un fuerte militante y hay gente que por eso piensa que el libro es superficial, que es como una tontería, una comedia. No, yo soy fuerte un fervoroso creyente en que la tesis del libro nunca tiene que decirse. Si decís la tesis es como explicar el chiste, si necesitas decirla, no era por ahí. Entonces, bueno, me parece que lo que está pasando en esos diálogos que ustedes destacaban, o en esas escenas, es bueno, me explica esto, podemos convivir porque el infierno afuera es tan fuerte, es tan terrible, es tan trágico lo que está pasando allá afuera, se está muriendo tanta gente, que estaría bueno bajar un poco las armas. No, y además pensaba que en la novela funciona como una memoria general la pandemia, digo. No precisás explicar demasiado qué es ese monstruo que está afuera, porque hemos vivido ese monstruo que está afuera. Habría que ver qué pasa en años cuando gente que no vivió la pandemia lea este libro y se haga preguntas. Pero va a estar tirado en la sección de usados. No me preocuparía. No puede estar condenado a la mesa de saldo. No, la mesa de saldo no. Yo pensaba en esto que decías que aparece, digo, esto de lo comunitario y de reafirmar eso en momentos fugaces. Digo, el lechón viajero es uno, y hay un extremo entre las monjas y Lucas, que es el mínimo punto de conexión entre ellos, que no pasa por el respeto a su decisión y a su orientación sexual en realidad, ni a lo que son, es ante Dios somos todos iguales. Somos todos iguales ante los ojos de Dios, digo, está ese punto. Y vos decías, lo que vos querías hacer era meter 2 gays en un convento. Digo, hay algo en la novela que pasa al principio, que es el convento se pinta como algo que puede ser totalmente terrorífico, y lo que decís vos, que puede pasar algo todo el tiempo, uno está esperando que pase algo hasta que en un momento empieza a deslizar la idea y dice, pará, no estaba leyendo una novela en donde iba a ocurrir algo tremendo acá en el convento, no pasa eso. ¿Esa idea estaba desde el principio o la fuiste trabajando? No, si te digo que hubo cocaína, hubo actos de corrupción, hubo robos de silos. No, estudia esto de que la nena no sea un fantasma. Claro. O sea, probé de todo, y justamente parte del trabajo en taller era que me bajaban, era como un cable a tierra, me decían, no, Pepe, no te olvides, o sea, vos estás contando esto, no necesitas fantasmas, no necesitas robos, tenés monjas y tenés putos, andá por ahí, esto está bueno. Quédate, que pasa mucho a veces, me parece, esto también lo veo en procesos creativos de alumnos, que hay como cierto entusiasmo por querer largar fuerzas artificiales, ¿viste? Y con esas ganas te perdés que de golpe quizás dijiste algo tremendo en una línea, y quizás era algo mucho más diminuto, que estabas contando algo re zarpado, y muchas veces mis devoluciones son, metete acá, esta frase, traeme 5 páginas de masticame esta frase de vueltas, más de esto, no te vayas, no traigas más elementos.
nada, eso me parece como, pero no, ni en pedo lo supe desde el principio, parte del proceso fue ir descartando estas versiones. Había una versión que el convento terminaba prendido fuego, el pueblo se sublevaba, había toda una guerra civil en el pueblo, no, o sea, intenté de todo, y siempre, pero las escenas que acertaron, que estaban desde el principio, no sé, por ejemplo, hay un intercambio que él tiene con Rosa, con la hermana Rosa, que cuando la gente no leyó el texto, la hermana Rosa es por ahí la que conecta más rápido con él, o con la que él se siente más a gusto. Hay una escena donde ella le dice, ay, qué bueno que Javier tenga un amigo tan inteligente como vos, que es algo que a nosotros los gays nos pasa todo el tiempo. Y él le dice, Javier no es mi amigo, es mi novio. Y empieza a lucubrar y dice, ojalá se enoje, ojalá me grite, me diga cosas horribles, me tire agua bendita, así le puedo decir que es una vieja conchuda, desagradecida. Él empieza a lucubrar y ella le dice, todos somos hijos de Dios, y se va, toda sonrojada, mirando para abajo, avergonzada, pero dice eso. Esa escena es una de las primeras que escribí y quedó hasta la versión final. Y ahí estaba la simpleza de lo que estaba contando. No hay fuegos artificiales, nadie grita, nadie levanta la voz, todo el griterío está dentro de la cabeza del protagonista. No pasa nada en realidad en esa escena, y quedó, digo, porque era de las que funcionaba, era como, che, es esto, es este pequeño gesto de Rosa colorada, avergonzada, mirando para abajo, le cuesta un montón, pero le dice, todos somos hijos de Dios. Sí, en esa frase se condensa la novela, digo, tiene ese efecto, sí. La novela, totalmente. Che, salgo un poco de la novela porque me interesaba preguntarte, vos dijiste, bueno, en su momento lo que te daba de comer o te armaba un sueldo era el trabajo en la rama de la filosofía, y digo, escribiste esta primera novela y vas trabajando por ahí. ¿Cómo te llevaste con de repente tuviste un viaje para presentar el libro La mano de Futurock en España? Digo, ¿cómo te vas llevando con ese nuevo tener que hablar del libro y viajar? Digo, ¿cómo te llevas con esa parte de la literatura? No, está buenísimo hablar de libros. Podríamos hacerlo todo el tiempo, ¿no? Tipo, encima siempre hay escabio, porque no sé por qué la cosa marida muy bien. A nosotros se nos terminó temprano hoy, pero había. Si ustedes están con mate, y a mí, disculpen, me encanta el programa, no los conocía, los escuché hoy, me parece hermoso lo que hacen, chicos, pero mi primera devolución crítica es, ¿por qué no están tomando vino? Muy fin de mes. Voy a hacer el pequeño descargo, siempre tomamos, a veces mucho, y hoy estamos muy a fin de mes y fue como compramos unas birritas, bueno. Se terminaron muy temprano y bueno, pasamos al mate. Inclusive pasaron al mate. Hay una crítica que nos hace los oyentes que siempre nos escuchan, que es cómo bajó el programa de que dejamos de escabiar al aire. Mira. Y es no sé por qué la gente fuma y escabia cuando habla de literatura, y me parece que está muy bien, son pequeños valores que no hay que desechar, ¿viste? En el fondo tengo un viejo conservador adentro, y bueno, el gran valor de escabiar y hablar de literatura no lo perdamos nunca. No, todo eso está re bueno. Es nuevo, y también tuve que explorar un poco por dónde ir, cómo abordarlo. Estaba muy acostumbrado, no sé, a dar clases de filosofía. No estaba muy acostumbrado a eso. Y de repente sí, tener que hablar, pero también fue un proceso tan largo y tan costoso que tenía mucho para contar. Tenía mucho para decir, porque realmente no es fácil escribir una novela. No es fácil, y es la actividad más antieconómica que existe en la literatura. O sea, la cantidad de esfuerzo que vos invertís en escribir un texto no se condice en tiempos de horas de valor invertidas en una mercancía, diría Marx. No se condice en absoluto con el rédito económico que vos vas a tener. Es demasiado laburo. Entonces tenés mucho para contar. Así que no, eso me encanta, está re bueno. Decir nomás como, no es que yo me iba a ir a Europa de vacaciones y aproveché y metí las presentaciones. Sí. Lo digo nomás porque también para que no todo el mundo se ilusione y hagan el primer Futurock y me empiezan a pagar pasajes a todos lados. No funciona así, chiquis. Futurock es una masa, acompañan todo lo que yo les propongo, les digo, che, voy a estar en tal lado, hacemos movida, y agitan, lo cuentan en redes, lo cuentan en la radio, o sea, está todo re bueno. Pero bueno, contar esto también se hace un poco y también hay mucho pulmón en el medio. No es planeta, digamos. Sí. Sí, a mí me interesaba en eso de empezar a construir una figura de uno como escritor.
Hay algo que me interesaba mucho, que es, en su momento, hace unos años, cuando explotó un poco la literatura latinoamericana escrita por mujeres, un debate que fue el nuevo boom y esta idea que muchas plantearon de, bueno, no nos gusta esto de encasillarnos en literatura de mujeres y que haya un panel y demás. Preguntarte un poco cómo te llevas con la idea de literatura de disidencias, digamos, si es algo que desde un lugar de donde vos te reivindicás y te interesa decir, yo quiero que mi literatura se posicione en este mapa, o te parece, digo, que es lo mismo, que es decir, mirá, no me interesa que mi literatura sea leída en esa clave, es un texto, es literatura y que en todo caso se analice la parte literaria. Está bueno. Vos sabés que no creo que no lo tengo resuelto. Porque a mí el archivo marica me gusta mucho. Las maricas somos grandes archivistas. Yo no sé por qué. Vos hablás con cualquier marica académica y nos encanta ir a la revista que se publicaba en 1969 en Berazategui sobre diversidad sexual. ¿Entendés? Como tenemos esa vocación de archivista, por algo terminamos en Foucault todas. Después tenemos como esa vocación de archivista que hace que uno se enamore mucho de la propia historia, de los propios sedimentos que hacen que uno sea lo que es hoy en día. Entonces, por eso digo, Perlonger para mí es una tía, Puig es una tía, está todo ese archivo que yo no puedo desconocer. Y si por un segundo existe la posibilidad de en esa serie de nombres que para mí son gigantes, algún día que también aparezca, no sé, las primeras 3 letras del mío, y bueno, voy a ir con toda que eso suceda. No. Pero por otro lado, me parece que es una lectura, sería incluso injusto con el texto decir que es una, de hecho lo dice Julián López, no es una novela sobre la identidad. No, el problema, o sea, ellos son gays y no podrían no serlo, porque es de donde sale el conflicto. Pero a partir de ahí explora cosas mucho más densas. Sí, después de que se publicó, noté que empecé a sacarle un poco de plumas a lo que escribo. Como que dije, bueno, toca empezar a buscar otras cosas. Pero también ahí pasa algo loco, ¿no? De qué define una pluma marica, porque vos no agarrás, o sea, hay siglos de literatura donde los personajes son heterosexuales por default, sí, y no decimos que es literatura heterosexual. No, claro. Sí, lo sé. Se charló eso. Es como sí. Los personajes de Stephen King son todos heterosexuales. Bueno, sí, por ahí tiene uno que no, pero hablo en líneas generales. Y es porque él es heterosexual y le sale escribir así. A mí me sale escribir personajes gays. Yo no sé cómo es una relación heterosexual. Daría el laburo que implicaría reconstruir una relación heterosexual en mi cabeza para poderla escribir. Deja que sean 2 tipos y la cosa camina más fácil. Sí. Me parece que un poco también pasa eso, como ¿por qué sería literatura marica? Porque tienen el contenido 2 personajes maricos. Bueno, tengo mis dudas, pero sí es cierto que interpela a cierto público, y me han escrito varones gays católicos, claro, que ha sido como el público, que ha sido quizás el público que más me disfruté de leer los feedbacks que me hacían. Como, yo soy gay, pero voy a la iglesia y vivo haciendo ese malabar, entonces tu libro me encantó. Bueno, es ese tipo de lector, no por desmerecer al resto, ¿no? Todo lector cuando se acerca con un comentario es algo hermoso y amoroso, que también me tuve que acostumbrar a que empiece a pasar, porque fue muy loco, que este año me pasó mucho de recibir mensajes amorosos y muy lindos. Pero bueno, puntualmente alguien que te diga, che, soy maricón y voy a la iglesia y me pasó esto con tu libro, fue de las gratificaciones más grandes que tuve con el libro. Sí, te iba a preguntar por eso si vos tenés, ya es una pregunta más cholula esta, si tuviste un bagaje religioso en algún momento. No, porque yo me acuerdo que con Basterrica y las Indignas hablamos de que ella tenía, que había un colegio de monjas. De monjas alemanas. Sí. Claro, ¿tuviste eso o no ocurrió en tu vida? Sí. La iglesia católica es una fábrica de maricones. Claro. La iglesia católica es una religión muy gay. Ellos no lo saben. Está desnudo clavado en una cruz, señores, lo tienen ahí. Tienen gente desnuda, gente con vestidos, cantan canciones, promueven arte, promueven pintura. O sea, en el Renacimiento eran todas unas locas. Vas a la Capilla Sixtina y son todas unas locas. Bueno, los chongazos que pintaba Rafael. Es todo increíble, es todo muy gay y es increíble lo fuerte que grita eso y cómo ellos no lo ven. Eso es como el elefante en la sala, es como quien les avisa. Entonces,
Sí, bueno, igual me fui a la parte más teórica, pero sí, tengo todos los sacramentos, hice escuela católica, después trabajé para la orden salesiana, que era la orden de los curas que me criaron a mí. Después trabajé en escuelas salesianas muchísimos años, tengo muy buena relación con ellos. Creo que también de ahí surge la novela, ¿no? Como de un poco de la capacidad de tener esa convivencia en mi vida. Sí, pensaba eso, porque lo que decías de la identidad y eso, y en relación también con lo que preguntó Pedro, de escribirte en cierta tradición o no, digo, no es una novela identitaria que busca eso, al mismo tiempo no quita que lo pueda generar, como dijiste vos, que te llegan mensajes de un gay que va a la iglesia y decís, che, bueno, se escribe igual ahí y puede llegar a la gente más allá de quieras o no vos, digo, te excede totalmente eso. Sí. Sí, de ahí eso ya uno no lo controla. Uno no lo controla para nada. Sí. Ay, nos quedamos. Pensé que iba a decir algo más, perdón. Eso es lo complicado del Meet. No. Nos colgamos. El coágulo, nos agarró el coágulo a todos. Tremendo. No, preguntarte ahora qué viene, digo. Hemos charlado mucho con autores y autoras acá de, bueno, qué escritor vas o escritora vas dejando atrás vos mismo, ¿no? Como si escribir fuera sacarse capas de encima. Bueno, y él nombraba esto recién de sacarse las plumas Sí. de su obra. Sí. Vos sabés que... Perdón. No, decime. No, sí, descubrí que estoy como con una escritura un poquito más solemne, que también tiene que ver porque yo me obligué, Lucas, el protagonista de San José Dormido, es una persona que no pudo formarse por la historia que tuvo. Es una persona que hizo la secundaria y después tuvo que salir a laburar. Y yo era un doctor en filosofía escribiendo eso, y era un desafío que yo quería hacer. ¿Cuál era el lenguaje de esta persona? O sea, de hecho, hubo versiones donde Lucas te hacía todo un rant de teoría de género, y decís, esto no es sostenible por ningún lado. Lucas leía a Judith Butler de golpe, ¿viste? No tenía ningún sentido. Entonces, había como hay una búsqueda también, repitiendo que, digo, no estamos hablando de tratos o niveles, son distintos juegos del lenguaje, pero había un juego del lenguaje en particular y un lenguaje muy sucio. Yo creo que la novela tiene un lenguaje muy sucio. Euge Sicabo me destacaba en la primera página, dice es una conchuda. Sí. Abrís el libro y tira la palabra conchuda, es una palabra muy fuerte que tiene el castellano rioplatense, bueno, argentino, ¿no? Pero, instala la clave de lectura también. Es un libro sucio, la voz narradora es sucia, y habla desde ahí, y era un juego, era un lenguaje en el que entré y era un juego que yo quería jugar y me quería divertir. ¿Pero por qué? Porque yo después tenía que estar leyendo Aristóteles en mis horas de laburo, entonces también era mi modo de escapar. Ahora que se fue ese laburo, empecé a escribir sobre un profesor de filosofía, y un profesor de filosofía quizás habla de otra manera. Porque ya bueno, nada, tiene otros recorridos, otros bagajes, la voz narradora podría permitirse cosas, y la voz narradora de Lucas puede permitirse cosas que el profesor de filosofía no. Por eso digo, son dos juegos diferentes, hay que ver en qué juego entras. Y una cosa que quizás me arrepiento un poquito en San José Dormido, y ahora creo que la voy a intentar como abandonar, es que el sexo es sumamente explícito. Es pornográfico el texto directamente en algunos momentos. Yo creo que funciona porque justamente el convento, la religión cristiana, como va a generar un conflicto ahí, pero ha entorpecido lecturas de gente católica que no pudo pasar de determinada página. Y era un público que a mí me interesaba, ¿viste? Con el que a mí me interesaba hablar mucho. Hay gente que me dijo, no pude. Y he recibido comentarios geniales de tipo, me encanta cómo pasás de la religión a mucho sexo gay en una página. Estamos con mucho sexo gay y después estamos hablando de la doctrina social de la iglesia, qué sé yo. Nada, salió así, no podría haber sido de otra manera. Ahora estoy por ahí buscando como juegos no tan explícitos en ese sentido y no tan sucios, no tan barrosos quizás, jugando un poco con lo que decíamos de Perlonger. Che, sí, es interesante. Perdón. No, bueno, qué gana de hablar que tiene la banda, tremendo. O no hablamos o hablamos todos juntos. No, pensaba en esto, en cuánto te importa a la hora de la escritura ese lector o lectora imaginario que formás en tu cabeza y medio que funciona de escribir para. No tenía idea. No, nunca lo pensé.
porque nunca pensé que iba a ganar el premio Futurock, porque nunca pensé que se iba a publicar con el alcance que tiene Futurock. Nunca imaginé a ese lector, jamás. Pero una vez que pasó, dije, uy, qué copado que católicos y maricones se sientan interpelados por esta lectura. Bueno, aparte de, bueno, a mí me junté a hablar con la sommelier del libro, no sé si la conocen, Luciana, Sí. me adivina ella, y ella es católica, y me dijo, yo lo agarré con mucho miedo el libro, y después me encantó, porque vi que no era una cosa enojada, no era una cosa adolescente, una cosa como más madurada, que buscaba esta tregua que hablábamos hace un rato. Bueno, nada, estuvo re lindo todo lo que hablamos con ella, porque iba en esa línea. Pero bueno, sí, en el medio quizás hubo lectores que no, pero no, durante el proceso de creativo y de escritura jamás, pero ni es un problema que nadie tiene que tener. Sí. Si algún alumno me cae con, no, pero el target, ¿no? Sería como Sí. casi una cosa de picheo para una productora, ¿no? El target es, no, olvídate, no estás escribiendo, estás haciendo eso. Estás laburando y está muy bien, todo el mundo tiene que darse el pan, pero eso no es parte de un proceso creativo. Sí, y pensaba, digo, interesante esto de decir, bueno, te diste cuenta que podrías haber escrito de otra manera ciertas cosas, digo, también la manera de corregirse es simplemente escribiendo otra cosa y pasando a otra cosa y decir, bueno, acá sí voy a aplicar eso que quería. Che, Pepe, se nos pasó el tiempo, tremendamente te agradecemos enormemente la comunicación, nos encantó la novela y bueno, quedamos para cualquier otro momento para charlar. Dale, a full. Che, mil gracias por la invitación, por la lectura, por los comentarios. Muchas gracias. No, por favor, Pepe. Muchas gracias Un a vos. abrazo grande. Bueno, ahí pasó Cheers. Pepe José Ignacio Escacerra. Nosotros somos Plástico Cruel y ¿les parece si vamos a un temita antes de continuar con lo que va a ser? Ya le aviso a la gente que usted a partir de ahora empieza a presenciar el declive comunicacional de Plástico, donde abandonamos Está todo bonito, nuestro sí. razonamiento, toda nuestra parte intelectual, todas las neuronas que están conectando y nos dejamos ser. Vamos al temita, muchas gracias. Un coronazo.